y estamos ahora con el anunciado cara a cara. El hombre y la máquina, como leitmotiv general, y el futuro de la sanidad. Una mínima reflexión. Contraponemos a menudo en nuestras conversaciones y en nuestros pensamientos, y leemos a veces también, el avance científico con la atención a la persona. Planteamos como que parece que no va al unísono. Hemos visto obras de literatura, películas de cine, series en televisión, donde hemos visto a menudo esta cierta contraposición. En algunos momentos también se debatió lo que se conoció como locura científica, y determinadas corrientes abogaron por detener el desarrollo tecnológico para centrarse en el hombre incluso. Se decía, no puede ser el mundo ponerlo en manos de las máquinas. Cierto debate ahora se replantea otra vez a raíz de la introducción de la robótica en los esquemas productivos en el sector industrial, sobre todo. El sistema sanitario ha utilizado el argumento de tecnología barrera en bastantes ocasiones por parte de nosotros, los profesionales, para reivindicar autonomía en nuestras decisiones, reivindicar recursos económicos, dinero, tiempo de atención a los pacientes, quíteme la pantalla del ordenador de delante que no me deja ver. En contraposición, asistimos al encuentro del progreso técnico con las estrategias de refuerzo de la humanización en nuestro trabajo. Eso es lo que también estamos viendo, es decir, frente a los momentos en los que se ha intentado contraponer, de repente ahora vemos un fluir del encuentro de las dos. Es decir, resulta que el avance de la tecnología, resulta que lo interpretamos ahora masivamente como que puede favorecer el encuentro con el hombre y con sus preocupaciones. Riesgos, beneficios, ¿es compatible? ¿Por dónde viene el futuro? En términos de Sir Muir Gray, ¿estamos anclados o entreviendo la segunda revolución sin pensar en la tercera, o ya estamos en la tercera asumiendo a la vez que no hemos terminado en la segunda? Para este debate contamos con el profesor José Luis Carreras, catedrático de Medicina Nuclear del Hospital Clínico San Carlos, que me honro en dirigir, académico de número de esta Real Academia Nacional de Medicina y uno de los grandes impulsores del avance tecnológico en la asistencia sanitaria en este país, desde la responsabilidad en el hospital como desde su en un momento actividad privada, en un momento también siendo el introductor en España de ejemplo, pues, del PET, y después del PET-TAC y después del PET resonancia, en su devenir profesional. Y a mi derecha contamos con otro perfil distinto. José Carlos Bermejo es director del Centro de Humanización de los Cuidados de Tres Cantos. Él es fraile Camilo, si se me permite decir. Fraile Camilo, uno de los referentes en el debate en España de la ética asistencial, de la bioética en general, de la introducción o de la gestión de los valores en nuestro sector y en nuestro trabajo, profesor de varias universidades, universidad en Roma, universidad en Barcelona, de
se llama Ramón Llull, y organizador siempre de eventos para este debate que él ha protagonizado, que él ha dirigido muchos debates de estos, de jornadas, eventos, congresos al respecto, y los dos un lujo en este debate en el que no sabemos si se opondrán o se pondrán de acuerdo rápidamente. Entenderán que mi papel al colocarme en medio es intentar que, aunque discutan, no lleguen a las manos, y eso sí, me lo han aceptado los dos un instante antes, que yo les provoque, si es posible, que les enfade un poco. Pero antes de eso van a tener los dos 15 minutos máximo para exponer postura, y luego hemos acordado una cosa: ellos ni yo no tenemos prioridad, son ustedes. Es decir, aunque estén hablando, que alguien quiera hablar, levante la mano y nos callamos, y entonces hablan ustedes todo el tiempo que dure esta sesión, que va a ser, si no tengo el programa mal, una hora, ¿verdad? Pues adelante, empezará el profesor Carreras, ya que está en su casa. Pone la primera diapositiva, por favor. Bueno, en primer lugar, agradecer la amable invitación a los organizadores y muy especialmente al señor Soto, a mi querido gerente, con el que mantengo una gran relación de amistad desde hace años. Y también quería decirles que, aunque esto se llama cara a cara, y aunque mi oponente en este caso es José Carlos Bermejo, y con sus connotaciones, que nadie interprete que yo tengo algún sesgo anticlerical, sino todo lo contrario, y además estoy seguro de que diremos cosas muy parecidas o muy complementarias, y que en el fondo estaremos de acuerdo en lo esencial. Vamos a ver. ¿Cómo va? ¿Cuál es este? Sí, este. Empiezo con esta frase que he encontrado en Internet, que se le atribuye a Albert Einstein. Me cuesta pensar que Albert Einstein dijera esto, pero es lo que he encontrado en Internet. Dice: temo el día en que la tecnología sobrepase nuestra humanidad, el mundo solo tendrá una generación de idiotas. Ahí vemos la evolución y cómo termina la evolución con un robot o un idiota. Me cuesta pensar que él dijera esto, pero bueno, esta es una postura que todavía hay quien la defiende. A mí me gusta más la postura contraria. Aquí he intentado representar a la izquierda la pugna entre la humanización y la tecnología contra la humanización, y sin embargo en la derecha he intentado representar el que la tecnología no solo no deshumaniza, sino que todo lo contrario humaniza. Tampoco hay que exagerar la postura extrema, puesto que algunos llegan a idealizar la tecnología hasta tal extremo de hacerla pensar que tiene aspectos sobrenaturales, ¿no? Y yo me acerco más a la segunda postura con matizaciones, porque todo bien usado es bueno y mal usado es malo. Yo he preparado esta diapositiva para que sigan un poco el guión de mi discurso, y sobre todo por si les surgen, al ver las imágenes, al ver las frases, alguna posible pregunta o algún tema de discusión. He preparado una matriz DAFO que creo que se adapta bien para esto. En la parte de arriba aparecen las fortalezas y debilidades, que son características intrínsecas, hablando de lo que la tecnología, cómo se relaciona la tecnología con la humanización. Y en la parte de abajo, las amenazas y oportunidades son aspectos externos y futuros de cómo pueden afectar tanto las amenazas como las oportunidades a esta humanización que, en mi opinión, favorece la tecnología. Entre las fortalezas, lo primero que tengo que decir es que todo el mundo sabe que los pacientes piden la tecnología.
O sea, incluso en algunos casos la exigen. Todos vemos como un padre que tiene un niño con una lesión de rodilla jugando al fútbol, pues pide una resonancia. Y los pacientes cada vez están más informados y exigen la tecnología. Los médicos también la piden y también la exigen, la exigimos, en base a nuestros conocimientos sobre los temas. La tecnología es la que ha permitido el avanzar en los conceptos nuevos de la medicina de precisión y de la medicina personalizada. Y, por tanto, si eso no es humanizar la sanidad, la medicina, pues quien me diga lo contrario no estaré de acuerdo. Es conocida que la tecnología y los avances en la medicina y en la sanidad, entre otras cosas, no solo esto, pero entre otras cosas, han aumentado la supervivencia, han aliviado o eliminado el dolor y otras molestias y, por tanto, han mejorado la calidad de la asistencia. Y esto es todo pues, gracias a la tecnología, aunque no solo gracias a la tecnología. Y otra fortaleza es que la tecnología ha conseguido un ahorro de gastos, directos o indirectos. El problema que se genera en este punto es que a veces donde se genera el ahorro no es el mismo sitio donde se aplica. Es decir, que se puede en un sitio determinado y en un momento determinado generar con un pequeño gasto un gran ahorro, pero a lo mejor ese gran ahorro no se produce ni en el mismo sitio ni en el mismo momento, sino se produce en otro sitio y en otro momento. Sería un efecto abscopal, como llaman los radioterapeutas. Y entonces eso dificulta la aplicación de esta situación. Debilidades intrínsecas de la aplicación de la tecnología para favorecer la humanización, pues son el coste de la tecnología, que inicialmente es muy elevado, el mantenimiento de la tecnología también suele tener un coste muy elevado y además la obsolescencia de la tecnología es rápida, cada vez es más rápida, cada vez se nos quedan anticuados los equipos y las técnicas, la tecnología no solo son aparatos, son más cosas, se nos quedan las tecnologías cada vez obsoletas más rápidas. Las tecnologías necesitan una formación especializada. De nada nos sirve tener equipos sofisticados si no lo sabemos manejar bien y no sabemos obtener todo el rendimiento. La implementación de la nueva tecnología normalmente se retrasa cada vez más y tiene que estar sometida a controles y evaluaciones que me parecen bien, pero realmente deberían de ser más rápidos y más ágiles. Tiene ciertos efectos nocivos, se han comentado aquí, las radiaciones que usan muchas de las tecnologías, las técnicas invasivas modernas también tienen algún efecto nocivo. Y una debilidad importante que debemos de evitar son las listas de espera. O sea, una tecnología que tiene una lista de espera larga ya no sirve. Pasa como con la justicia. Si la justicia es lenta, no es justicia. Pues si la tecnología tiene una larga lista de espera, ya no es tecnología. Y después vamos a considerar algunos aspectos ya externos, cuáles son las amenazas que son externas y las oportunidades que tenemos fuera y que tenemos que ir a buscar. En cuanto a amenazas, pues la crisis económica es una de las amenazas, hemos estado sometidos a ella. La proliferación de técnicas, muchas técnicas hace que tengamos que elegir entre ellas. A veces muchas técnicas van enfocadas o dirigidas al mismo proceso diagnóstico o terapéutico. Hay conflicto de intereses entre profesionales. Cada profesional quiere implementar sus técnicas y defiende que son las mejores, y a veces no es así. Hay también intereses de los fabricantes, de las empresas que intentan introducir las tecnologías, hay intereses económicos evidentes, hay prejuicios. Estamos viendo cómo, por ejemplo, las vacunas que han prestado grandes servicios a la humanidad, es una de las cosas que más ha humanizado la sanidad, pues vemos cómo todavía hay grupos que se oponen a las vacunas y no vacunan a sus hijos. Otro riesgo, otra amenaza es olvidarse del paciente. No nos podemos olvidar del paciente, no nos podemos convertir en médicos de pantallita o médicos de ordenador que están ahí detrás y ni ven al enfermo. El que haya tecnología no quiere decir que tengamos que dejar de hacer la historia clínica como se ha hecho toda la vida. Y de hecho en los servicios tecnológicos, por ejemplo en el mío, se siguen haciendo historias clínicas, se habla con los pacientes, se ve a los pacientes, no nos podemos olvidar del paciente. Otro peligro que ya ha sido también comentado por el profesor Gray es el sobreuso y el abuso de la tecnología. La tecnología hay que usarla cuando hay que usarla, y esto está muy bien estudiado en general,
y tenemos que evitar el sobreuso. Y una parte de esto sería el ensañamiento diagnóstico y terapéutico, que se da mucho más frecuentemente en las últimas etapas de la vida. Hay pacientes que gastan más en el último mes de vida que en toda su vida anterior, y esto pues, hay que intentar evitarlo. Hay que evitar el predominio de las competencias técnicas. En los programas de formación de los residentes actuales y de los alumnos de licenciatura, cada vez se incluyen más competencias humanísticas, que hay que equilibrarlas con las competencias técnicas, por supuesto. Y hay que evitar el fraccionamiento del paciente. Con las tecnologías específicas cabe el riesgo de que nos dediquemos a una técnica tan especial que nos olvidemos que el paciente es un todo y solo evaluemos una parte del paciente. Este fraccionamiento del paciente hay que evitarlo, pues habiendo especialistas y generalistas que integren un poco todo lo demás. Pero se nos dan también oportunidades que tenemos que aprovechar. A la vista de la crisis económica y de los costos y todo lo que hemos hablado anteriormente, tenemos que explotar mucho más el patrocinio y el mecenazgo. Cuando vas por otros países, ves en muchos sitios, en muchos hospitales, donde los grandes equipos y la tecnología puntera está financiada por mecenazgos y patrocinios, o bien de las propias casas fabricantes, o bien de otras empresas que no tienen nada que ver, pero que quieren aportar cosas a los hospitales y a la sanidad. Eso en nuestro país va un poco retrasado. Yo he tenido alguna experiencia de mecenazgo y he recibido algún equipo de alta tecnología, y otras veces que también lo he querido montar he tenido obstáculos por parte de la propia Administración, que entiende a veces que estos son regalos envenenados, porque generan un gasto que es inesperado, ¿no? Yo creo que estamos en un momento actual donde hay fundaciones importantes en nuestro país que están haciendo un mecenazgo y un patrocinio importante en otras comunidades autónomas, y también va a ser así en la Comunidad de Madrid, y tenemos que aprovechar esto porque es fundamental. Y además extenderlo a otras fundaciones, porque es fundamental este patrocinio, este mecenazgo, para humanizar la sanidad en base a la renovación de la tecnología. La investigación también es una oportunidad para la tecnología y para la humanización, puesto que potencia todo, y no solo me refiero a la investigación propiamente diagnóstica, terapéutica, sino también la investigación de evaluación de tecnologías. La tecnología acorta y mejora los procesos diagnósticos y terapéuticos, y esto también humanizar de alguna manera. La generación y transmisión del conocimiento se ve muy beneficiada por la tecnología. O sea, en el momento actual puedes tener instantáneamente cualquier artículo que se publique en cualquier sitio, y esto hace que tengamos ayer, nos decía el profesor Casado en una conferencia suya, que después en la posguerra había muy pocos libros de pediatría para poder estudiar. Ahora tenemos toda la información disponible científica, y esto es fundamental, acelera la transmisión del conocimiento. Tenemos que aplicar la ética de la costo-eficiencia o costo-eficacia, tenemos que aplicarla día a día, optimizar los recursos, como pone ahí, optimizar los recursos para obtener valor, como decía el profesor Rey anteriormente. Y finalmente, las soluciones computacionales avanzadas, yo creo que no requieren grandes comentarios, porque todos estamos de acuerdo en todo lo que aportan la computación avanzada en los archivos de imágenes, en las tomas de decisiones, en el Big Data, en la tecnología de información y comunicación. Todo es conocido. Y todo esto, al final, lo que va a hacer es humanizar. Yo esto es lo que quería plantear un poco en un plan desafiante, para que ustedes en cualquier momento nos puedan preguntar algo sobre el aspecto, y yo creo que me he remitido al tiempo asignado y les agradezco mucho su atención. Gracias, profesor. Adelante, José Carlos. Excelentísimo señor presidente y académicos, señoras y señores. Querido José Luis Carreras, ya hemos comido juntos antes, se lo pueden imaginar, para prepararnos a ver por dónde nos podíamos enfrentar, si es que ese fuera el objetivo, que no lo creo, sino más bien pensar juntos. Muchas gracias por invitarme a compartir, a pensar. Yo estoy más acostumbrado a dar conferencias más prolongadas, y me sometió a la presión de reducirnos a 10-15 minutos, así es que he cogido solo algunas ideas que lanzo para esperar que después generen un poco la reflexión. ¿Desde dónde hablo? Además desde donde decía antes Soto,
de ese religioso Camilo. Hablo más quizás del hecho de llevar 25 años dirigiendo un pequeño centro que lleva este título, Centro de Humanización de la Salud, que es un centro que intenta generar cultura, pensar, no solo una cultura alternativa, sino una cultura complementaria a las que se generan cuando se piensa también en el desarrollo científico-técnico, en el desarrollo tecnológico. Dirijo un centro asistencial para personas mayores y para personas al final de la vida y cuidados a domicilio, es decir, un lugar donde además de pensar y hacer mucha formación, un poquito de investigación desde las ciencias psicosociales, un lugar desde donde cuidamos a las personas, donde no sobreutilizamos tecnología, pero sí tenemos que utilizar mucha tecnología humana de cuidados, de soporte relacional, emocional y espiritual, porque nos encontramos al final de la vida. No tenemos tecnología diagnóstica en una unidad de cuidados paliativos o en un centro de cuidados a personas mayores. He escrito varios libros ya sobre este tema de la humanización. Siempre en estas temáticas intento arrancar con la propuesta de superar tendencias nostálgicas de que siempre tiempos pasados fueron mejores, ¿no? Y demonizar la tecnología. No quiero yo caer en este peligro que se remonta a la antigüedad. En la antigüedad griega, pues el mito de Prometeo, que seguro que es conocido, ¿no? Se dice que Prometeo robó, así se expresa, robó la semilla del fuego que representa la capacidad de transformar la naturaleza mediante la técnica, y los dioses se enfadaron y Zeus le castigó mandándole un águila a devorarle el hígado, que se regeneraba de manera indefinida por haberte atrevido a querer transformar la naturaleza mediante la intervención externa y no respetar su curso natural. No soy uno de los que demoniza. ¿Cómo voy a demonizar la técnica, ¿no? Lo ha hecho la institución de la Iglesia, lo ha hecho a lo largo, en muchos momentos, como si el hombre fuese un artífice demoníaco al utilizar la técnica. Ortega y Gasset decía, una misma cosa son técnica y humanidad. El hombre empieza cuando empieza la técnica. Nada en el hombre, habría que decir, es artificial. Crear lo artificial es propio de lo natural de la naturaleza humana. Por lo tanto, de ninguna manera tengo una visión negativa del desarrollo científico-técnico y del desarrollo tecnológico al servicio de la vulnerabilidad, de la fragilidad para atender a la enfermedad. Pero sí que hay vínculos ciertos, a mi juicio, entre técnica y deshumanización. En el año 84, sí que los hay, y yo creo que no los podemos negar, a ver si encontramos alguno. En el año 84, el INSALUD, que entonces era alguien, digamos, no estaban separadas las gestiones ni las autonomías, gestionaban los servicios de salud, hizo un plan de humanización de la asistencia hospitalaria, una cosa reducida, no era un plan de humanización de la salud, ni siquiera un plan de humanización de la asistencia sanitaria, como hoy se hacen en algunas comunidades autónomas, a las que te referías antes, ¿verdad? Se refería Soto, sino que era un plan de humanización de la asistencia hospitalaria, centrada la atención. Y allí los que reflexionaron, filósofos, gestores, dijeron que efectivamente estamos en un momento, para justificar aquel plan de humanización, decían que estamos en un momento de deshumanización, y se referían con eso a la masificación y a la despersonalización, a la pérdida de la identidad de cada ser humano en una rutina de atención seriada, con pérdida de los aspectos más específicamente de cada uno de los seres humanos. Con lo cual, yo creo que estamos asistiendo simultáneamente a un proceso de humanización y a un proceso de deshumanización. Alguien, con respeto a mis amigos gallegos, me podría decir, entonces estás haciendo un discurso a la gallega en este sentido, ¿no? Valga la expresión. Por un lado que sí, por otro que no, subes o bajas, las dos cosas. Deshumanización sí o deshumanización no. Yo diría, claro que hay deshumanización, claro que hay despersonalización, claro que hay futilidad, claro que hay derroche que se va por el tacho, dirían los argentinos, tecnología que se va sin discernimiento ético en los procesos diagnósticos y en los procesos pretendidamente terapéuticos. Claro que no hay suficiente tecnología distribuida de manera equitativa y justa, dependiendo de variables también como la territorialidad, se ha dicho antes, ¿verdad? Y la insularidad, por ejemplo, en nuestro país. Claro que hay deshumanización. ¿Lo produce el desarrollo tecnológico? No.
no es nuestro enemigo, es nuestro amigo, es la expresión de la condición humana, que para comer, en vez de los dedos, se inventa una cuchara, y para partir los alimentos se inventa, y esto es, ahí una rueda para trasladar, y luego nos inventamos, es la misma tecnología que también inventamos para destruir, y para atacarnos unos a otros, y para matarnos, ¿verdad? La misma que puede ayudarnos a curarnos o a diagnosticar. Donde está el problema es en la discriminación, en su uso despersonalizado, es decir, en la falta de igualdad, de igualitarismo, en su uso despersonalizado y en el entregar la autoridad al dinamismo de la tecnocracia. Ahí es donde yo creo que efectivamente la tecnología tiene también su propio dinamismo, que puede ser ciego, puede reducir la salud a un silencio del cuerpo y la enfermedad a una avería en el organismo biológico. Y si avanzamos, puede reducir el concepto de medicina a veterinaria de cuerpos humanos y el concepto de hospital a taller de reparación de averías de los cuerpos humanos, donde acudimos con una tarifa plana, quizás porque ya hemos dado nuestra contribución de prepagado en nuestro sistema, que será seguramente uno de los más humanos del mundo, nuestro sistema sanitario español. Yo creo que tendríamos que reivindicar la necesaria reflexión sobre el objetivo de la medicina. Porque no pensar puede ser entregarle la autoridad al dinamismo no inteligente de la tecnocracia. No pensar. Hipócrates decía, el objetivo de la medicina es, y lo sabrán ustedes mejor que yo, disminuir la violencia de las enfermedades, claro, y evitar el sufrimiento a los enfermos, evitar sufrimiento, no solo diagnósticos, evitar sufrimiento, no solo dolor, ¿no? Absteniéndose, aquí hay una gran aportación conocida por todos, de tocar a aquellos en quienes el mal es más fuerte y están situados más allá de los recursos del arte. Ya estaba en este concepto la idea de limitar el esfuerzo terapéutico o, en todo caso, abstenerse de un uso irracional de la técnica, de la tecnología en los procesos diagnósticos y pretendidamente terapéuticos. ¿Dónde está la clave de humanización si pensamos en el uso de la técnica, de la tecnología? En lo que antes se ha llamado valor en la relación anterior. Es decir, en la necesaria reflexión ética, que yo creo que todavía no impregna. Hay mucho analfabetismo ético, a mi juicio, en la praxis sanitaria. Líbreme Dios de criticar lo que también me salva, ¿no? De destruir, quiero decir, pero la sana crítica pretende ser constructiva, para eso nos quieres aquí traer para que pensemos, ¿no? Hay mucho analfabetismo, dicen algunos, emocional. Yo estoy diciendo también analfabetismo ético. Hay mucha confusión de términos. Hay poca reflexión para deliberar cómo y cuándo hay que usar la tecnología, ¿no? Hay poca reflexión ética sobre esto es bueno, esto es malo. Hay mucho escondite detrás de los protocolos. Yo hago los protocolos, aunque hayan pasado por los filtros de los comités de ética y de investigación o asistenciales, si es que existen y si es que funcionan bien, y como sigo los protocolos, ya estoy salvado. ¿Estoy salvado o estoy defendido de mi miedo a la amenaza, a las acusaciones o a los tribunales? Yo creo que los protocolos no nos pueden esconder de la necesaria reflexión ética, que es a la vez comunitaria, encarnada en el momento histórico en el que nos encontramos, y a la vez es algo de lo que no se puede escapar el individuo. La conciencia es la instancia última de moralidad, la conciencia individual, la conciencia de cada uno. No puede ser el sistema el que en este momento me impone por un protocolo lo que está bien y lo que está mal, sino que es la conciencia individual que es la instancia última de moralidad a la hora de utilizar, de discernir para utilizar una tecnología o dejar de utilizarla. Gregorio Marañón decía, que supongo que le querremos y también le criticaremos sanamente, ¿no? Hay que atreverse a decir muy alto que para el médico la técnica es secundaria. No es palabra de Dios, es palabra de Gregorio Marañón. Los técnicos mejores son profesionales manuales, asalariados, sin preocupación creadora. Lo esencial, estoy citando a Gregorio Marañón, lo esencial es el planteamiento,
Hoy probablemente diríamos lo esencial es la gestión del conocimiento, lo esencial es la estrategia que utilizamos a la hora de utilizar la técnica, ¿no? Marañón era muy crítico ante la técnica deshumanizadora y por eso evocaba la necesaria dignidad humana intrínseca como categoría última para decir esto se utiliza, esto no se utiliza, o en todo caso eso es ser médico o no. Marañón, si querés ser un nostálgico, evocaba la categoría de la vocación. A veces esto se ha pensado que es una categoría más religiosa que otra cosa. En realidad, citándole Diego Gracia Guillén, a Marañón evoca el concepto de vocación para humanizar y para desplegar la sabiduría en el uso de la técnica en medicina como emoción primordial del deber. Es decir, no esa llamada escondida que escuchamos, ¿no?, de nuestro amante íntimo que nos dice, ven aquí, sé buen médico. No, la emoción primordial del deber que ha de llevar incluso a situaciones de sacrificio y de renuncia a uno mismo para generar el bien de las personas y el bien propio. La búsqueda del bien es el referente, y de la felicidad el referente último de la ética. Al final de la vida, que sería uno de los espacios en los que yo me podría parar a pensar, a lo mejor con más... me he parado más tiempo, yo creo que tenemos efectivamente que decir muy alto que hay que dejar plantarse ante la técnica, como en el juego. ¿Cuál es el juego en el que se dice me planto? Ya no quiero arriesgar más ni quiero seguir para adelante. Me planto ante la técnica para adecuar los procesos diagnósticos y adecuar el esfuerzo terapéutico y adecuar el esfuerzo rehabilitador, ¿no? Antes se llamaba limitar el esfuerzo terapéutico, hoy se prefiere hablar de adecuación del esfuerzo terapéutico, pero habría que añadir del esfuerzo diagnóstico también y rehabilitador, ¿no? Plantarse no es una cosa solo del profesional, sino que es también de la cultura, pero la cultura la construimos también los directivos, la construimos también los gestores, la construyen los políticos, la construye la familia que demanda, la construye el propio paciente. Recientemente, como he sabido, en la Comunidad de Madrid se ha aprobado una ley con absoluta unanimidad de todos los signos políticos, que regula un poco esto de al final de la vida, como ya tienen otras 9, si no me equivoco, comunidades autónomas, para poner un marco legal a lo que debería ser una buena praxis, que es la sedación paliativa, la adecuación del esfuerzo terapéutico al final. Es ahí donde mucho tenemos que decir del peligro de la técnica si no la utilizamos con criterios humanos para que la técnica nos pueda efectivamente deshumanizar, entregándole la autoridad de los dioses de poder darnos la inmortalidad. No somos inmortales, si de algo hay evidencia, es justamente de que no morimos el 100% de las personas. Termino. El doctor Pere Tarrés decía, nuestra actuación de puertas afuera tiene que ir precedida de una buena preparación de puertas adentro. No estoy de acuerdo tanto con el profesor Carreras, para encender un poco, en lo que nos decías antes, que en las facultades, lo has dicho de manera más en passant, ¿no?, ya se enseñan competencias humanas, has dicho, ¿no? Yo diría que lo que se enseña es más bien competencias científico-técnicas y que a veces hasta eso se confunde con que eso sea igual a ser competente a nivel profesional. Se hablaba de las competencias antes también. Yo creo que uno de los futuros de la sanidad pasará por introducir la sabiduría del corazón en el ser de los profesionales sanitarios, de los galenos. Y eso consistirá en gestionar el conocimiento no solo para generar evidencia científico-técnica, sino para conseguir que haya buenos profesionales. Y buenos profesionales serán aquellos que sean muy competentes desde el punto de vista científico-técnico, pero también muy competentes desde el punto de vista relacional, emocional, ético, espiritual y cultural. En estos últimos ámbitos, que algunos hablan de competencias blandas o genéricas, que en realidad son duras, hay mucho analfabetismo. ¿Cuántas horas se dedican en la Facultad de Medicina a enseñar o a pensar sobre cómo dar malas noticias en los procesos de comunicación médico-paciente? Los alumnos, me decía un alumno que me invitaba a una conferencia en una Facultad de Medicina donde yo enseñé 5 años, decía el alumno, nos enseñan a contar mitocondrias hasta con los dedos de los pies, pero no nos enseñan a escuchar.
Las competencias relacionales, emocionales, éticas y espirituales y culturales, quizás esbozadas antes detrás de la palabra empatía, yo creo que están en el dibujo del futuro de una sanidad humanizada donde no demonicemos la técnica, pero trabajemos esta compleja tecnología humana que es la del encuentro entre personas, que es lo más específico de la relación médico-paciente y que no basta con los conocimientos de la inteligencia intelectiva o de la racionalidad científico-técnica. Muchas gracias por escucharme este rato. Realmente confrontación así como tal, directa no hay, pero vamos a buscar algo. ¿Se puede humanizar sin el hombre? Que ha comentado, ha terminado el profesor Carreras diciendo que la tecnología per se tiene un potencial humanizador tremendo. ¿Se puede humanizar desde la posición de predominio clásico del médico frente al paciente? ¿El médico se puede poner en la posición de ese paciente, dirigiendo el proceso, decidiendo el camino asistencial y con toda la panoplia tecnológica en sus manos, sin dirigir la palabra o sin preguntarle, sin dejar la decisión al paciente? ¿Cómo lo hay? Yo creo que no. Nadie defiende eso, ni yo tampoco. Yo creo que las decisiones hoy día en medicina, cada vez participa más el paciente en la toma de decisión. Por dos cosas. La primera, porque tiene más información. Ahora hay veces que hay pacientes que de su enfermedad saben tanto como el médico o incluso más, porque tienen acceso a los medios de información y llegan a la consulta y saben un montón de su enfermedad. Y entonces, si saben un montón y saben todo lo que le puede pasar y qué tratamientos hay, es lógico que participe en la decisión. Entonces, por supuesto que eso cada día está más humanizado, ese tema. Y por otro lado, pues yo creo que no hay que considerar que la tecnología sea deshumanizadora en absoluto, sino todo lo contrario. Yo quería decir que una de las características que diferencian al hombre de otros, del resto de los animales, es precisamente la capacidad de innovación tecnológica que el hombre tiene. Los conejos y los zorros siguen haciendo sus madrigueras exactamente igual ahora que hace miles de años. Los depredadores siguen utilizando las mismas técnicas de caza ahora que hace miles de años. Y sin embargo, el hombre, además de tener la posición erguida y además de tener mayor capacidad craneal y encefálica, pues tiene capacidad de innovación y de cambiar y modernizar sus tecnologías. Si una de las características del hombre, que es la innovación tecnológica, va a ser deshumanizadora, pues es un contrasentido. Tendrá que, si las características que definen al hombre deberían de ser humanizadoras. Yo entiendo que cada vez hay que usar más los aspectos éticos, pero muchas veces esto no se aprende. Estas cosas, por supuesto que en las facultades cada vez se enseñan más y quizás en la formación de residentes es donde se ha empezado antes, incluso que en las facultades, con la enseñanza de aspectos éticos y de competencias de cómo tratar a los pacientes, de cómo tratar las últimas épocas, cómo dar malas noticias. Todo esto se ha empezado a estudiar, se ha empezado a enseñar antes en la residencia que en las facultades, pero ya se está introduciendo. Si es suficiente o no es suficiente, pues siempre posiblemente es poco, pero hay que tener en cuenta que antes no se estudiaba esto, antes sí que nos enseñaban a contar mitocondrias, nada más, y sin embargo hay médicos de los de antes que eran muy humanos y que sabían hacer todo esto. O sea, todo esto no solo se puede potenciar, que se aprenda y se haga con mayor profundidad, mayor intensidad, pero no todo se aprende. Muchas cosas son innatas y lo que Salamántica, lo que la natura non dá, Salamántica non presta, ¿no? Dicen. Entonces yo creo que un poco depende también mucho de que el médico, que ya de por sí es una de las profesiones más humanizadas, de por sí, de siempre, de toda la vida, pues ya de por sí el médico es muy humano, está muy humanizado. Que lo potenciemos esto, cuanto más mejor, evidentemente.
Y, desde luego, no creo que la tecnología, que es una característica innata del hombre, sea deshumanizadora, sino todo lo contrario, es lo que define al hombre. José Carlos, ¿algo que decir? Sí, con la palabra humanizar estamos teniendo algunos problemas. Y, de hecho, cuando surgen algunos planes de humanización, algunos se ponen de uñas como diciendo, ¿cómo? ¿Me estás insultando? ¿Me estás diciendo que no soy humano acaso? Y, claro, el doctor Carreras nos dice, si es una de las profesiones más humanizadas, yo diría más humanas, no más humanizadas, porque intrínsecamente tiene como misión prevenir, ayudar en la vulnerabilidad, disminuir sufrimiento evitable, esperemos también que acompañar en el final de la vida, y esta es su misión, ¿no? Pero no es lo mismo ser humano que vivir y comportarse humanamente. No es lo mismo ser humano que vivir y comportarse humanamente. Entonces, con esta palabra estamos teniendo un problema. Lo mejor que podríamos hacer es ir al diccionario. ¿Qué dice humanizar? Humanizar es hacer a algo o a alguien humano, familiar y afable, ablandarse, desenojarse, hacerse benigno. Eso dice el diccionario de la Real Academia de la Lengua. Al fin y al cabo, nos viene a decir humanizar. El origen etimológico de esta palabra es la palabra humanar, antigua, ¿no? Diríamos, solo lo pueden hacer los dioses, entiéndase esta expresión, ¿verdad? ¿Quién se puede humanizar? Quien no es humano, si no está por encima. Es decir, evoca significados de abajamiento, de humildad, humus, tiene la misma raíz, de relaciones horizontales. Estamos ya en buenos puntos en el sentido de que reconocemos la suficiente autonomía del paciente en el proceso de toma de decisiones. Yo creo que no. Tampoco estamos en buenos puntos de que la comunicación tenga, desde mi perspectiva de observador, de que la comunicación tenga suficientes capacidades de competencias relacionales y emocionales. Muchas de las cosas efectivamente se aprenden. El discernimiento ético es un proceso, la deliberación, la ponderación es un proceso que se aprende. No viene por el mero hecho de haber elegido esta profesión, ni se aprende solo por ósmosis. A veces la primera fase de los profesionales sanitarios es del entusiasmo idealista, que quieren, ¿no?, ser las mejores personas que cuiden y prevengan y salven vidas, ¿no? Después viene la frustración, también con el colegueo con los que tienen más edad y ya han pasado por las más genuinas primeras motivaciones y se han dejado contaminar por motivaciones también espurias. Profesor Mayor. Era por introducir un poco de debate, más al añadido. Todos nosotros nos consideramos a nosotros mismos como muy humanizados o como muy humanos, especialmente en el sector sanitario si es nuestra madre. A nuestra madre, a nuestros padres, los tratamos muy humanizadamente. El problema es que no somos individuos viviendo aisladamente en un sistema sanitario. Ana me criticaba antes por una cosa que dije yo, que no he dicho yo, la dijo Adam Smith. Hace poco yo dije que era imposible humanizar la asistencia sanitaria. Podemos intentarlo, igual que podemos intentar introducir la calidad, pero resulta imposible por tres cosas. Primero, porque el sustento de nuestro sistema sanitario, del nuestro, del británico, del norteamericano, de los sistemas sanitarios, es la producción industrial de servicios. Y esa es nuestra misión. Y esto viene de la revolución industrial, es la consecuencia de la revolución industrial. Es Adam Smith. Adam Smith ya predijo, primero, que según nos especializáramos, nos convertiríamos en lo más estúpido que se pudiera llegar a ser. Porque nos interesa lo nuestro. Porque como somos profesionales orientados a mejorar al máximo nuestro servicio, los pacientes, es decir, nosotros mismos, solo somos uno de los recursos necesarios para producir esos servicios. Segundo, se puede estar más o menos de acuerdo con Adam Smith, pero Adam Smith, en La riqueza de las naciones, ya decía que los panaderos, los obreros, los médicos, no trabajamos por el bien, ni producimos nuestros servicios por el bien de la humanidad. Lo hacemos para conseguir un retorno por el servicio que producimos que nos mantenga, nos alimente y alimente a los nuestros.
De manera que estamos incluidos en un modelo no orientado a mejorar la salud de los ciudadanos. Eso es un subproducto de nuestro arte. Estamos en un sistema diseñado para hacer lo mejor posible aquello que nos han enseñado a hacer, que en mi caso es operar. Y para justificar moralmente cuando las cosas van mal, recurro al imperativo categórico, a Kant. Todos lo hacemos. Si nosotros teníamos buena intención, muy buena intención, he hecho lo mejor, lo que yo hubiera hecho por mí mismo, pero estaba de Dios el resultado. Eso en el siglo XII, XIII, XIV, la medicina tenía cierto sentido. En el siglo XXI, no incluir una ética un poco más consecuencialista de mis decisiones son tan buenas como el resultado que obtengo, genera que nosotros digamos que los pacientes tienen autonomía o le aumentamos o participan más. ¿Cómo que participan más? Es que lo nuestro consiste en generar aquellos resultados que interesan a los pacientes, pero no al grupo, a la población, que sí, también a cada uno de los individuos. Si no transformamos el sistema sanitario, podemos estar continuamente construyendo y desconstruyendo, como subiendo la piedra y volviéndola a bajar, construyendo y deconstruyendo la humanización. Porque individualmente cada uno la conseguimos, pero como sistema no es parte constitutiva de la organización. Profesor Rivera. Sí, yo quería hacer un pequeño comentario sobre lo de la humanización, que además está muy de moda, y la Comunidad de Madrid tiene una campaña de humanización que a mí me parece muy bien. Me parece muy bien porque entre otras cosas contribuye a educar al personal y a sensibilizar al personal sobre esta materia. Lo que pasa es que yo creo que ahí se limitan los conceptos excesivamente. O sea, humanizar no es solamente dejar que estén más tiempo las visitas en el hospital o que puedan ir por la noche o que puedan entrar en urgencias o en la UBI. Humanizar lleva, a mi juicio, un concepto mucho más amplio. Mejorar las listas de espera es humanizar. No discriminar por edad o por género es humanizar. Aumentar el tiempo que el médico puede atender a un paciente en atención primaria es humanizar. Y esas cosas no se mencionan. Hay muchas más. Gestionar los recursos con equidad, por ejemplo, a la hora de distribuirlos entre centros o entre, en fin, en general. Yo quería insistir en este punto porque me parece que muchas veces se peca por abajo a la hora de utilizar una palabra que suena muy bien y que está bien que esté en el aire, pero que, a la que se le aplica un sentido muy limitativo, a mi juicio. Señor Parra. Bueno, enhorabuena a los ponentes por lo que nos han contado, nos han dicho lo que nos han hecho reflexionar. Me ha llamado la atención el gráfico, ¿no?, de las fortalezas y debilidades, oportunidades y peligros de la tecnología, y efectivamente hay uno que estaba ahí apuntado, que es la superespecialización, que lleva a una disgregación. Es decir, aquella persona que se ha superespecializado en una técnica o en el manejo de una máquina o en una cirugía especial, ¿no?, específica, y eso es lo que hace y no sabe de otra cosa. Bueno, efectivamente eso puede llevar a una deshumanización de su actividad en la medida en que se pretenda que haga algo más de lo que hace. Es decir, tenemos dos formas de planteamiento hacia un paciente. Hay un planteamiento de resolver un problema concreto. Yo soy uno más que aporta un servicio adicional, pero no soy el responsable del episodio del paciente. No soy responsable de ese paciente. Por tanto, puede ser, por ejemplo, pues igual la actuación de un patólogo o de un superespecialista que decíamos, ¿no? Y
Y otra cosa es una aproximación al paciente mucho más integral, mucho más completa, más holística, más sistémica, en la medida en que sabemos que una patología o un síntoma o un problema puede estar repercutiendo en otros muchos y puede afectar a otros muchos, ¿no? Entonces, el planteamiento muchas veces que se hace es de especialización o de superespecialización. Yo me ocupo del problema digestivo, pero no sé nada de otros temas que pueden ser, que pueden afectar a otras variables, y que igual un aproximamiento más completo, más endocrino, por ejemplo, pues podría plantearse más en no reparar o resolver un problema que se está planteando, un síntoma, sino realmente trabajar en pos de la solución de la salud de esa persona. Hoy en día, con los avances que ha habido en materia del genoma y en materia del conocimiento del sistema inmunitario, del desarrollo de la inmunología, el conocimiento de la medicina molecular, el desarrollo de la proteómica, de la nutrigenómica, lo que está permitiendo es tener un enfoque mucho más transversal. Ya, como decía el otro día Boy Ruiz, no es una enfermedad del corazón, sino es una enfermedad que está afectando al corazón, ¿no? Y este es el nuevo planteamiento. Entonces, este planteamiento, precisamente que viene por el desarrollo de la tecnología, probablemente nos va a llevar a una visión más holística, más completa del paciente, y por tanto más humana, porque esa visión, el componente emocional, es muy importante. Cada día estamos viendo cómo el estrés está generando una serie de pequeñas patologías que al final desembocan en una patología grande, ¿no? Y por tanto los aspectos emocionales y los aspectos humanos, diríamos, son cada vez más importantes. Yo creo que en esa línea hay dos líneas de solución. Una es esta y la otra es esa superespecialización que al final no nos llevaría a una solución o un avance en la defensa de la salud de los pacientes, ¿no? Profesor Eduardo Díaz Rubio. Bueno, pues muchísimas gracias por traer este tema que realmente me parece, de una gran magnitud y que está demandando obviamente la sociedad y para el cual estamos todos pues muy sensibilizados. Indudablemente se nos han puesto aquí dos modelos, pues de alguna manera que son la cara opuesta a cada uno de ellos, ¿no? Un servicio que representa, magnífico por cierto, el del profesor Carreras, pues absolutamente tecnificado. Y yo puedo además dar fe de que allí se hace una medicina también humanizada, pero en cualquier caso, que es lo que tiene, y para eso está constituido el servicio, es para dar soluciones técnicas de otro servicio, como es en cuidados paliativos, donde fundamentalmente el paciente y lo que se quiere obtener pues es realmente pues un beneficio de una atención médica humanizada y más allá de la técnica que le pueda ayudar, ¿no? Pero claro, estas realidades en definitiva opuestas no son siempre así, ¿no? Yo dirijo un servicio de oncología médica en donde intentamos pues hacer una atención lo más integral posible, ¿no? Lo más holística, como comentaba antes pues el señor Para, ¿no? Y nos encontramos con situaciones pues que son también muy diferentes, ¿no? Un hospital en donde tenemos hospitalización, pues esos pacientes en la hospitalización están recibiendo una medicina que puede ser similar a la de hace 40 años. Yo cuando paso visita en las salas observo el trato que tienen por parte de los médicos y podría ser muy similar. Yo no veo que haya cambiado mucho la medicina en ese sentido. Se explora al paciente, se atiende al paciente, se ven con las enfermeras las constantes y las decisiones terapéuticas se toman fuera, posteriormente en el despacho correspondiente. Pero ese mismo paciente, cuando va a la consulta de oncología médica, tiene un escenario que no tiene nada que ver.
Se encuentra en una consulta en la que está pues, el médico que va a tomar las decisiones, donde quizá tenga al lado un alumno que esté de pregrado que esté allí aprendiendo, donde quizá tenga al lado también un residente a los que tiene que atender también y tiene también que explicar. Y por otro lado tiene en la mesa pues el ordenador donde tiene una información exhaustiva de datos, y encima de la mesa los protocolos, los posibles ensayos clínicos, etcétera, de modo que las decisiones que va a tomarlas, las va a tomar en ese mismo acto, no las va a tomar fuera, las va a tomar sí, obteniendo la información del paciente, comunicándose, yo creo que la mayoría de las veces no de manera importante, y al final pues hay una decisión que yo llamo decisiones sin rostro, porque realmente casi no ha habido comunicación, no ha habido realmente miradas entre el paciente y el médico, ¿no? Yo las percepciones que tengo por parte de los pacientes que a mí como jefe de servicio me tratan es la de qué buenos oncólogos tiene usted cuando se refieren a consulta, pero fíjense, yo le diría a usted que si puede, que intente humanizarlos un poquito. Cuando me dicen de la hospitalización, me dice, qué grandes personas tiene usted arriba. Son personas muy humanas, cuídelas mucho y dele lo que necesiten. Curiosamente son los mismos médicos, porque la atención la hacemos por procesos. Por lo tanto, son las mismas personas, el que atiende en la consulta y el que atiende en la hospitalización. ¿Dónde voy yo con eso? Que yo creo que realmente no es tanto un tema de cultura, no es tanto un tema realmente de formación en el pregrado o posteriormente, sino es un tema de mejorar realmente esa relación. ¿Cómo? Tenemos un entorno, tenemos que hacer un entorno, en este caso en los hospitales tenemos que hacer un entorno amable. Hay muchos proyectos en este sentido, ¿no?, para intentar conseguir lo que se llama así, el hospital amable. Necesitamos mejorar la comunicación. El paciente tiene que conocer además todo lo que se hace con él, no solamente durante los 15 o 20 minutos que dura la consulta, sino que ha habido comité multidisciplinario, que ha habido sesiones clínicas, que su muestra ha estado viajando de un sitio para otro, yendo a tal laboratorio, a tal otro, para tener la información molecular, etcétera, etcétera. Yo cuando les digo a los pacientes, mire, yo veo a todos los pacientes porque me presentan todos los nuevos en la sesión clínica, pues nunca les vi, porque delegué ese trabajo en otras personas, ¿no? Esa comunicación yo creo que es importantísima. Yo hablé antes también de la importancia de obtener resultados. Tenemos que tener también resultados en ese aspecto, resultados en conocer cuál es la satisfacción del paciente en cada uno de los servicios para que podamos compararnos. Seguro que eso llevaría a una mejora. Y por último, para no cansar, ¿no?, yo creo que el tema de calidad, entendiendo como realmente calidad, es decir, lo que el paciente puede opinar, no la calidad que creemos nosotros que damos como un producto, ¿no? Yo creo que son temas en los cuales me parece que se podría mejorar muchísimo para conseguir esa medicina eficiente, esa medicina que además tiene que estar humanizada, en definitiva, concepto empresarial trasladado a la medicina del día a día, medicina de excelencia, y ahí estaría la humanización con toda seguridad. Vamos a dar una última palabra antes de dar a los dos debatientes. Doctor González. Bueno, la mayor parte de las cosas que iba a decir ya las dijo el interviniente anterior, pero yo sigo pensando que la humanización sigue siendo un tema pendiente de nuestro sistema sanitario. Y al margen de los diferentes conceptos o concepciones que se tenga de ese término de humanización, yo creo que yo empezaría por la humanización que los pacientes quieren, realmente la humanización que los pacientes quieren. Y en ese aspecto yo creo que lo que quieren es lo que se ha comentado aquí, ¿no? Quieren trato afable, quieren estar con sus familiares en los momentos críticos, quieren que se les trate con corrección, quieren que se les dé la información que necesitan y quieren participar de las decisiones que se toman con sus pacientes o con sus familiares. Y es lógico, y así debiera ser, que la evolución tecnológica trabajase a favor de la humanización, pero realmente tengo que decir que en muchos casos no es así, que la evolución tecnológica en muchos casos hace que el médico, el profesional sanitario, no solo el médico, se encierre mucho más en la tecnología y que descuide el tiempo dedicado a eso que el paciente entiende por humanización. Y eso, excepto en
honrosas excepciones que las hay, y afortunadamente cada vez más los servicios de oncología son una de esas muestras, los servicios de paliativos, por supuesto, porque es su función, y otros muchos, pero en general seguimos teniendo muchísimas lagunas ahí. Los pacientes siguen teniendo y dando muchas quejas sobre ese tema, y yo creo que en ese aspecto deberíamos escucharlos, deberíamos oírlos, y deberíamos preguntarle a ellos qué es lo que entienden por humanización, porque la capacitación tecnológica se nos supone. La gente ya nos cree que tecnológicamente estamos haciéndolo bien, lo tenemos resuelto en la mayoría de los casos, pero realmente, ¿qué es lo que entiende el paciente por humanización? ¿Qué es lo que quiere el paciente y dónde quiere que trabajemos en la humanización? Vamos a intentar terminar en hora y para eso dejamos que los dos debatientes hagan su última intervención de lo que les parezca oportuno. Profesor. Bueno, son muchas cosas las que se han tratado. Yo voy a intentar comentar alguna de ellas. Empezaré por lo último. Yo no estoy en absoluto de acuerdo en que la tecnología no favorezca la humanización. La tecnología mal utilizada no favorece la humanización, pero la tecnología bien utilizada favorece la humanización. Por otro lado, la humanización de la sanidad puede venir desde abajo o desde arriba. Yo creo que es mucho más importante la que viene desde abajo, desde los profesionales, no solo los médicos. Las enfermeras tienen mucho que decir en la humanización, y los técnicos, y los celadores, y todo el personal sanitario tiene mucho que decir en la humanización. Hay procesos en los que la enfermera está más con el paciente que el médico, mucho más tiempo. A mí me parece que la humanización, lo más importante, tiene que venir desde abajo. Y cuanto más potenciemos esto, cuanto más enseñemos en las facultades de medicina y a los residentes, cuanto más enseñemos a humanizar y enseñemos ética, mucho mejor para todo esto. Que viene desde arriba, bueno, bienvenida sea, pero la experiencia es mala. O sea, lo primero que tiene que hacer la administración es poner las condiciones adecuadas para que la sanidad sea más humanizada. O sea, si mientras tengamos habitaciones de 2 camas en la sanidad pública, muchos pacientes se van a la privada porque no quieren estar en habitación de 2 camas. Y eso es humanizar. Mientras tengamos la tecnología obsoleta, como la tenemos en nuestro país y en la Comunidad de Madrid, que en eso está de acuerdo todo el mundo, la alta tecnología en la Comunidad de Madrid está absolutamente obsoleta y no hay un programa de reposición ni de renovación, pues estaremos deshumanizando la sanidad. Necesitamos actualizar la tecnología. Lo demás está muy bien, que la Comunidad de Madrid haga un plan de humanización, me parece fenomenal, me parece estupendo, pero hay que también hacer otras cosas que son muy importantes. Mientras las consultas estén saturadas de pacientes y el médico tenga muy poco tiempo para ver a los pacientes, difícilmente puede el médico actuar de una manera humanizada. Es mucho más complicado. Yo creo que la Administración tiene también, incluso cuando hacen decretos y órdenes ministeriales, no está claro que sean para humanizar, porque la última orden ministerial que intenta dignificar la actuación de los estudiantes y de los residentes con los alumnos, que la hemos visto esta semana en el Hospital Clínico, a mí me parece que es inaplicable. Y desde luego, si lo que se consigue anonimizando todo es que cuando tengas que llamar al paciente tengas que llamar un número en vez de llamarle por su nombre, pues evidentemente esto que viene desde arriba no solo es humanizar, sino es deshumanizar. Entonces yo, concluyendo con esta parte, yo creo que hay que humanizar sobre todo desde abajo y la Administración que humanice lo que tiene que humanizar, sobre todo, y que no, como no hay dinero, pues te voy a contar un chiste, ¿no? Pues no, yo creo que lo principal son otras cosas. En cuanto a la superespecialización, estoy totalmente de acuerdo, pero hacen falta superespecialistas. Superespecialistas sí, pero además de los superespecialistas tiene que haber generalistas, tiene que haber personas que vean al paciente como un todo y que integren todas las informaciones que les van llegando, ¿no? Entonces, yo creo que estas son las cosas. Yo no enfocaría esto como una producción industrial, desde luego yo no tengo esa idea. En mi concepto no cabe esto, ni creo que haya muchos médicos que busquen un retorno económico. Algunos los hay, como en todos los gremios siempre hay alguna oveja negra, pero la inmensa mayoría yo creo que funciona de otra manera. Y yo creo que esto es lo más importante que quería comentar, aunque son muchas más cosas que me han quedado por aquí en el tintero, pero no quiero ya abusar.
Don José Carlos. Gracias, Soto. Pues apreciar mucho las intervenciones que ha habido, ¿verdad? Yo creo que la humanización sí que es posible. Es cierto que un gran riesgo es que el poder lo tenga la industria exclusivamente y que no podamos responder quién manda aquí. Si manda solo la industria, pues mandará la búsqueda del beneficio con todas las... Legítimo también, legítima la búsqueda, ¿no? Pero con todas las implicaciones que eso tiene, ¿no? Yo también creo que, por lo que han dicho algunos de ustedes, se pone en evidencia que humanizar es un fenómeno mucho más complejo que la cualificación del trato, ¿verdad? Decía el doctor Rivera Casado que mejorar las listas de espera también es humanizar. Claro, no despreciemos los planes, porque los planes han nacido de una gran participación de la ciudadanía y de los directivos y de los gestores. No los despreciemos. A lo mejor no se está haciendo tan bien la comunicación de estas iniciativas, pero ciertamente, pienso solo en una, por ejemplo, las unidades de cuidados intensivos nacieron hace 4 días, las cerramos. Pensamos que los pacientes eran nuestros y que los familiares tenían que estar fuera. Ahora estamos pensando, igual hay que abrirlas, porque los pacientes no son nuestros y a lo mejor tampoco se cae el mundo si hay puertas abiertas, iniciativas de puertas abiertas. Sí, hay iniciativas muy importantes. La toma de decisiones, la distribución de los recursos económicos forman parte de lo que concebimos, entendemos por humanización, que se apoya en la dignidad intrínseca del ser humano. Yo creo que hay mucho que hacer por humanizar. No hemos llegado ni siquiera a aclararnos sobre qué entendemos por la salud y qué entendemos por qué es un hospital. ¿La salud es el concepto que hizo la OMS en el año 40 y tantos o es más una experiencia biográfica de apropiación incluso también de los límites y no solo de silencio del cuerpo y de bienestar físico? Es más un desafío, es más una tarea que construimos todos. Si reducimos el concepto de humanización a un salpicón de iniciativas buenistas, pues estamos mal utilizando la palabra. Humanizar debería ser lo más intrínseco de la definición de la profesión sanitaria. Si Albert Jovel evocó la necesaria transición de la medicina basada en la evidencia a la medicina basada en la afectividad, no creo que fuera un nostálgico. Lo decía desde su experiencia de paciente, que en paz descanse, ¿verdad? El doctor Albert Jovel. Hoy estamos aquí hablando de la necesidad de dar un paso también en el desarrollo de una medicina basada en la gestión del conocimiento y la aportación de valor. Estamos reclamando la dimensión ética, pero no solo para cualificar las interacciones médico-profesional, porque en esas interacciones, médico-paciente, porque en esas interacciones es cierto que hay una cosificación y objetivación del paciente que contribuye a la humanización, ¿no? Que contribuye, lo han dicho algunos pensadores médicos también. Cuando yo estoy mirando cómo están evolucionando estas células, no tengo que mirar la hiperespecialización, no tengo que mirar toda la patobiografía del paciente, sino tengo que concentrarme bien en eso, entendiendo que estoy trabajando en un equipo que busca la salud. Entendámonos después porque entendemos por qué pensamos, en cómo pensamos la salud, si como experiencia biográfica y tarea de corresponsabilidad y de armonía y de equilibrio, o solamente como el silencio del cuerpo que funciona porque los órganos no se han averiado como se averían las piezas de una máquina. Muchas gracias a todos, a ustedes por haber participado y por haber sido activos, y a los dos ponentes porque han hecho el debate interesante, fácil y nos van a hacer pensar. Antes de irse, piensen que se pueden perder la magnífica conferencia que viene a continuación de don José Manuel González, que ha participado en el debate también ahora, que es gestor sanitario y que viene con el buen humor de haberse jubilado recientemente y con la libertad que le da ahora el no tener jefes para decir lo que le parezca de su amplísima experiencia como gestor en Galicia, en Madrid, como un tiempo de político también, consejero en Galicia de Sanidad, y dos consejerías, ¿no? Sanidad y Servicios Sociales otro tiempo, y entonces no se vayan. Yo me iré un ratito porque debo de
de acompañar al consejero en el hospital un ratito, pero ustedes no se vayan. Y le pido a don Ignacio, para en calidad de vicepresidente de la OES, que se acerque también pues a ejercer esta gratísima labor que es la moderación. Muchas gracias y pasamos a la conferencia.